Libro de los Salmos, el capítulo 22. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes han estado notando que en las devocionales que he estado mandando al grupo de WhatsApp del prodigio, hemos estado teniendo unos devocionales referente al libro de los Salmos. Hemos cogido salmo por salmo, vamos en el Salmo 8. Y hoy les voy a adelantar el Salmo 22. Salmo 22. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Que a la letra dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay sosiego para mí. Soberano y eterno Dios, en esta mañana, Señor del cielo, invocamos el nombre de Jesucristo. Tenemos el deseo de escuchar tu palabra, soberano Señor. Te ruego que por favor uses la vida de tu siervo. Yo solamente sea un medio, un canal, un instrumento en el que tú des a conocer tu palabra. Sopla tu espíritu en esta mañana y por favor úsame. Transmite el sentir de tu espíritu a todos los que estamos aquí en esta mañana. Necesitamos, por favor, que tú nos hables, nos edifiques y nos impactes con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Puedes estar cómodo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, este salmo fue un salmo escrito por el rey David. Y en este salmo hay un hombre que está haciendo un lamento. Y el lamento que este hombre hace es un lamento de angustia. Desde adentro de su más profundo ser, él está diciendo: Dios mío, Dios mío. Y se hace una pregunta: ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ¿por qué me abandonaste? Y sigue expresando diciendo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cómo podría sentirse esta persona para expresar este grito de angustia? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Parece que este hombre siente que Dios está tan lejos y él está en un lugar donde no hay quien lo ayude, no hay quien lo socorre, no hay quien le extienda la mano y le extiende una mano de ayuda. Y él le pregunta a Dios: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señor, estoy clamando. Pero él dice: Dios mío, clamo de día y de noche. Dice: clamo de día y no respondes. Y clamo por la noche y no hay sosiego para mí. Es decir, de día clamo y el cielo está en un silencio completamente total. Pero clamo de noche y tampoco. Estoy en un sosiego, en una angustia y yo no sé qué va a pasar conmigo. Es como lo que el que escribe este salmo inspirado por Dios está hablando de un hombre, un ser humano que está en una condición de necesidad tan grande, tan impresionante, que se siente completamente abandonado por Dios, al punto de que clama de día, clama de noche y dice que no hay quien responda. No sé si a usted le ha pasado que
que toca muchas veces una puerta, tiene una necesidad, una angustia y de pronto necesite a alguien que le solucione quizás económicamente alguna situación de necesidad y usted toca a alguien el que siempre te extendía la mano, el que te prestaba en angustia o en escasez, siempre te extendía la mano y ese día no tiene. Y usted va al otro y tampoco, y va al otro y tampoco, y uno se siente como abrumado, como angustiado, como en un desespero. Y eso es lo que está expresando este escritor. Clamo de día, no oyes. Dice, pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y él empieza a recordar, nuestros padres esperaron en ti. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti, no fueron defraudados. Está diciendo, mire, yo sé, Señor, yo soy testigo. Es que yo he visto que otros claman y usted les responde. Yo he visto que nuestros padres allá en la antigüedad, cuando estuvieron en la aflicción, clamaron y tú los libraste. Y él está recordando el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7, donde Dios le dice a Moisés, y le dijo el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresiones, pues he conocido sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Dios había visto la aflicción de los hebreos bajo el yugo de esclavitud de los egipcios, cómo los hacían sufrir, cómo los hacían en ese lamento terrible. Y había visto esa aflicción, ese clamor, y había descendido para librarlos. Y el salmista, escritor, está diciendo esto, nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. Pero después dice, pero yo soy un gusano y no un hombre. Objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Yo, Señor, pero en otras palabras, ¿qué me vas a escuchar a mí si yo soy un gusano? Yo soy el más pequeño de todos los hombres. Y no solamente eso, yo soy la burla de los demás. Y todo el pueblo ya me desprecia. Y sigue diciendo, todos me ven, los que me ven se burlan de mí. ¿Usted nunca ha llegado a sentirse así? Despreciado, burlado, y que la gente lo ve así, empieza como a hacer ese comentario entre la gente, y usted, ay, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, alabanzas al Señor. Es como cuando una mujer, no sé si alguna mujer que haya vivido esta experiencia, que de pronto ha perdido un bebé, y cuando pasa por la calle, siente que la gente la mira y habla de ella. Se siente despreciada. Así se sentía este hombre. Como cuando usted hizo un mal negocio, como cuando a usted se le murió a alguien que usted ama, y la gente lo ve y se siente que la gente lo mira a usted pero con lástima. Lo mira a usted como pobrecito, hombre, qué pesar ese señor. O esa señora en esa situación. Y eso es lo que él está diciendo. La gente se ven, pero en este caso no nos tienen lástima, sino que se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza diciendo, en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que Él se agradaba en Dios. Él es un creyente de Dios. Y se encomendó a Dios, pues que Dios lo libre, pues a ver si lo quiere tanto. Seguramente que está en esa condición, hasta Dios lo estará castigando. Mire cómo este hombre que está viviendo, cómo se siente. Versículo 3 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Así me siento, así me están tratando, pero tú eres el que me sacó del vientre. Me has hecho estar confiado desde la matriz. Cuando estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Señor, usted es mi Dios. Aunque la gente diga eso de mí, yo espero en usted. Aleluya. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. ¿Cómo se sentiría este hombre? No te alejes de mí. ¿Qué sería usted si el Señor decidiera una mañana decirle, ¿sabe qué? Yo no voy a volverme a acercar a ti, yo me alejo de ti, tus pecados, tus faltas, ya no más con usted.
Versículo 4. Muchos toros me han rodeado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Contra mí abrieron su boca como león voraz y rugiente. Soy derramado como el agua. Todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera. Se ha derretido en medio de mis entrañas. No sé si usted en algún momento ha llegado a sentir tanta angustia que usted de pronto llora y siente que sus lágrimas no son suficientes. Siente que para usted no hay una salida. Todas las puertas están completamente cerradas. Y no hay una solución humana a su necesidad. Usted está completamente solo y abandonado en este mundo. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la tierra. Está diciendo este hombre a Dios: Señor, usted me ha puesto en el polvo de la tierra y yo no soy capaz de levantarme de donde estoy. Era la situación de este hombre. Los perros me han rodeado. Cuando está hablando de los toros, ahorita lo voy a profundizar un poco más. Se está refiriendo a gente que tiene autoridad. Los que tienen autoridad lo han rodeado, lo han cercado y contra mí abrieron su boca como león. Dígame, hermano, cuando se levanta alguien que tiene autoridad contra usted, ¿usted qué hace? Lo acaban a uno. Y eso es lo que está diciendo: los que tienen autoridad se levantaron contra mí como leones para devorarme. Es decir, este hombre está en una situación una situación desesperante y espantosa. Y después dice, en el 6, los perros me han rodeado. En este caso, los perros no eran gente que no era de su propio pueblo. Ya los de su propio pueblo lo habían despreciado. Despreciado del pueblo, dice. Pero ahora estos perros que lo han rodeado se me han acercado como una pandilla de malhechores. Estos ya no eran de su pueblo ni eran la autoridad, sino que eran los gentiles, la gente que no era judía, no era de su pueblo, también estaban en contra de él. Y también lo estaban lastimando. Hermano, por donde este hombre se metiera no tenía quien le ayudara. Mire la situación y la condición como se encontraba. Y oraron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta situación estaba este hombre. Gloria al Señor Jesús. Déjeme decirle que ese salmo, el Salmo 22, es un salmo que David escribió, pero él nunca vivió eso. Él vivió muchas cosas difíciles, pero él nunca vivió lo que dice el salmo. Ese salmo era un salmo profético. Y ese salmo se cumplió paso a paso. Gloria al Señor. Y vamos a mirar varios pasajes aquí en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 27 en adelante. Entonces, los soldados llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Alabado sea el Señor. ¿Qué decía el versículo 6? Perros me han rodeado, me han cercado una pandilla de malhechores. Versículo 22 del Salmo 22. El versículo 6 dice,
Perros me han rodeado y me han cercado pandillas de malhechores, horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echan suertes. Entonces usted que en Mateo capítulo 27, versículo 27 dice, entonces los soldados del procurador, es decir, los soldados romanos, gente que no eran judíos, gentiles, los gentiles llamaban a los romanos perros. Llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de Jesús. Me han cercado. Después de desnudarle, le echaron encima un manto escarlata, habiendo tejido en una corona de espinas. Se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo, viva el rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados allí, le guardaban allí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pusieron sobre su cabeza su acusación escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo, ¿acaso no lo decía en el Salmo 22, el versículo 2? Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y menean la cabeza, diciendo, en el Señor confío, que Él lo rescate, que lo libre, ya que en Él se agradó. Y mire cómo lo pone aquí en el versículo siguiente de Mateo. Pusieron sobre su cabeza la acusación y dice más adelante, meneando sus cabezas diciendo, si tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se burlaban de él y le decían, alabado sea el Señor, desciende de la cruz. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, eso fue lo que el Señor estaba viviendo. Una situación difícil, una situación complicada, una situación de desespero. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Números, el capítulo 11, porque él estuvo allí un tiempo. Dice que pasó ciertas horas. Y para que los cuerpos no quedaran allí en la cruz colgados, porque llegaba el día de reposo, que era un día de reposo solemne y especial, después de la Pascua. Entonces iban a quebrarle los huesos. Pero cuando llegaron a Jesús, no pudieron quebrarle los huesos. Sino que ¿sabe qué hicieron? Cogieron una lanza. Y cuando el soldado romano no era que hacía así y lo sacaba, no, él metía la lanza y hacía así, la giraba. Dice algunos médicos y algunos comentaristas que cuando los pulmones se llenan de líquido, el corazón y el cerebro se detienen sin oxígeno. Y ahí llega la muerte. Por eso apuñalar a Jesús en el pecho o en el costado era una forma de segura de saber si había muerto. Jesús había sido severamente golpeado antes de ser clavado en la cruz en las muñecas, porque no era aquí sino aquí. Las muñecas se consideraban parte de la mano. Y luego una larga estaca atravesó la parte superior de los pies de Jesús cuando ambos pies estaban cruzados en una misma posición. Jesús tenía un corte en el costado, no solo una herida quirúrgica como la de un bisturí o algo así, no. El soldado clavó la lanza en el costado y la torció. La torsión abrió esta herida e hizo que el líquido fluyera por su costado como lo describe la Biblia.
Por eso los soldados romanos quebraron las piernas de los dos presos que estaban a cada lado de Jesús. Con las piernas rotas, los presos no podían levantarse ni respirar. Jesús estando en la cruz así de esta manera, para él poder respirar tenía que apoyarse en los pies. Haga el ejercicio, respire profundo y usted ve que se mueven las. Pero si yo estoy crucificado en una posición, para yo poder respirar, tengo que apoyarme en los pies. Entonces Jesús tenía que apoyarse en los pies. Por eso le quedaron los pies a los demás, ya no tenían cómo apoyarse, morían ahogados inmediatamente. Pero cuando llegaron a los pies de Jesús, cuando llegaron donde Jesús, el costado fue suficiente. El hecho de que Jesús no le quedaran los pies, se cumplía una profecía, de hecho 2 profecías. El Salmo 22 que decía, soy derramado como agua, todos mis huesos sean desarticulados, mas no quebrados. El Salmo 36 también, versículo 2 creo, o el 4, dice que no sería quebrado hueso suyo. Y en el libro del Éxodo, de Números 9:11, decía que el Cordero de Dios de la Pascua, dice, no le van a quebrar ningún hueso, sino que ustedes lo van a sacrificar, lo van a degollar, y toda la sangre de ese Cordero Pascual va a ser derramada. Por tanto, los romanos quebraron las piernas de los otros 2, las de Jesús no. La lapidación y el quebranto de los huesos en la época bíblica eran las consecuencias de una persona culpable bajo la ley judía. El hecho de que Jesús no tuviera huesos rotos, sino dolor tras dolor, demuestra que Jesús era inocente. De que Jesús no era culpable de lo que le estaban acusando. Y demostraba que Él era el Cordero de Dios, ofrecidos en sacrificio sobre el altar para el perdón de los pecados, porque era un cordero que no tenía los huesos quebrados. Así decía la ley y así fue establecido en la ley judía. Salmos 34:20 es el versículo que les mencioné ahora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 53, es que usted empieza a analizar, hermano, Isaías 53 empieza a cobrar un sentido tan especial cuando usted empieza a analizar la profecía. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Está diciendo, ¿quién puede creer esto tan impresionante que está sucediendo? ¿Sobre quién Dios le ha traído revelación? Y empieza a decir, subió un retoño. Y me voy a permitir leerlo en una versión con un lenguaje mucho más moderno. Dice, nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo de este poder de Dios. Era como un tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. Jesús era como un retoño que está brotando en medio de un desierto seco y árido. En medio de un pueblo pagano, perverso como Israel en ese tiempo, se levantó un pequeño retoño, algo especial que traía en medio de ese desierto seco, en medio de la oscuridad que Israel vivía, apareció una luz hermosa y especial. Por eso la Biblia dice que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos porque nació en Belén, allá en un pueblo humilde, sencillo, por medio de una mujer virgen, nació el que es el Salvador de todos los hombres. Dice, era un tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él. No tenía atractivo para que lo deseemos. Y está hablando esa raíz de tierra seca que brotó hermosa y bonita. Llegó un momento en el que perdió su belleza, en el que perdió su hermosura. Ya la gente lo veía colgado en la cruz y decían, ese es el que hacía los milagros, ese es el que hizo tantas cosas hermosas, pero es que su belleza desapareció. Fue desfigurado completamente su rostro. Dice, todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Y versículo siguiente dice, todos evitábamos mirarlo. Lo que se veía en la cruz del Calvario era tan desagradable que cuando usted lee los otros textos de los evangelistas, dicen que la gente volteaba el rostro y se daban golpes de pecho y se iban, porque lo que estaba aconteciendo ese día en la cruz del Calvario era algo espantoso y terrible. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino.
Así lo veía la gente. A este hombre, ¿qué le pasó? Se ve que se viciaron con él. Dice, y sin embargo, alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, fue tan espantoso que dice la palabra de Dios en el libro, en Mateo, donde veníamos nosotros leyendo. Dice que desde el mediodía descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Alabado sea el Señor. El sol, hermano, no quiso alumbrar más. Porque el ser que estaba siendo colgado en la cruz del Calvario no era cualquier otro. No era ningún ser diferente. Era Dios manifestado como hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Como a las 3 dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra no volvió a alumbrar, el sol se oscureció. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, en la cruz del Calvario, frente a sus enemigos que se burlaban, frente a los soldados que lo habían herido, frente a toda esa multitud, frente a un pueblo que lo despreció, porque mientras Jesús era juzgado, el mismo pueblo a quien Jesús le hizo tantos milagros, estaba diciendo, crucifícalo. Crucifícalo. Alabanzas a Dios. En ese momento sintió el más terrible abandono, la más terrible soledad, la más terrible angustia. Cuando algunos de los que estaban allí oyeron, decían, este hombre llama a Elías, y de inmediato otro corrió y mojó una esponja y le llenó de vinagre y poniéndole en una caña le daba a beber. Pero otros decían, déjenlo, que sufra. Veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros fueron abiertos, porque en ese momento el que estaba muriendo en la cruz del Calvario no era cualquiera, que la tierra se tuvo que estremecer ante la muerte del justo de los justos. Y la palabra de Dios dice, Isaías 53:4, sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que nos correspondía a nosotros. Nuestra pena eran las que lo agobiaron, y nosotros pensamos que sus tribulaciones, lo que él estaba padeciendo, era el castigo de Dios por sus propios pecados, pero no. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros, se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría? Y que él sufría el castigo que a ellos correspondía. Lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un hombre rico. Pero él no había hecho mal alguno, jamás pronunció una palabra perversa. Alabanzas a Dios. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Alabado Dios sea el Señor. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Era usted, hermano. Por eso, hermano, si alguien se condena y se pierde su alma, no es porque Jesús no haya hecho algo por él. Jesús experimentó la angustia más terrible, el sufrimiento más espantoso, el dolor más grande. Usted era el que tenía que estar clavado en la cruz. Yo era el que tenía que haber sufrido los azotes. La corona de espinas debió haberme pegado en mi cabeza. Pero fue el Maestro el que lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso, hermano, vale la pena
vivir para Él. Vale la pena morir a este mundo por Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Alabado sea el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Así lo vieron colgado en el madero. Así lo vieron colgado en la cruz. Así padeció el Maestro. Pero ¿sabe qué? Jesús, lo que pensaron que era una derrota, lo que pensaron, hasta acá llegó el falso profeta, el falso predicador, hasta acá llegó ese falso maestro. Por fin dijeron los religiosos, por fin nos deshacimos de ese malhechor. Pero ¿sabe qué? Pilatos, ese bandido mentiroso, dijo que se iba a levantar y que en 3 días póngamele una guardia romana a esos perros que lo crucificaron. Póngalo allá que cuiden la tumba, porque que va a levantar, mínimo se van a robar el cuerpo por la noche. Y gracias a Dios pusieron los soldados ahí. Porque esos mismos soldados que lo vieron morir colgado en la cruz, que le clavaron la lanza en el costado, cuando era la madrugada del 3er día, la tierra empezó a movérseles y la roca se empezó a levantar de ese lugar y el que estaba muerto se levantó. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Se levantó de la tumba en victoria. Se apareció a los discípulos. Y cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 4, cuando llegaron los discípulos de Jesús, dice que había un enfermo allí, un hombre cojo en la puerta del templo. Y ese hombre llevaba mucho tiempo allí. Y Pedro, el que lo había negado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan estaba ahí, los que lo habían visto crucificado pero resucitar, le dijeron al cojo: oiga, usted está cojo, no esté más cojo, en el nombre de Jesucristo, levántese. Y la gente, los judíos lo cogieron, los llevaron allá, los azotaron. ¿Y ustedes por qué están predicando? Ustedes no saben por qué estamos predicando. Porque ese Jesús que ustedes crucificaron, ese que ustedes mataron allá, ustedes pensaron que se habían deshacido de este problema. Antes el problema se les hizo más grande, porque Él resucitó de los muertos y nos envió a predicar el evangelio de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Alabado sea el Señor. Y siguió predicando el evangelio. Y se levantó un perseguidor llamado Saulo y se le apareció en el camino resucitado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando Juan, ya siendo un anciano allá, viejo, lo vio, ya no lo vio crucificado. Dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Y él puso su mano y le dijo: no tengas temor, Juan. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Lo vio glorificado, lo vio transformado, ya no estaba ensangrentado, ya no estaba herido, ya no lo vio derrotado, no. Lo que parecía la cruz parecía una derrota. Alabado sea el nombre de Jesucristo, pero fue la más grande victoria, porque cuando la Biblia dice que toros los rearon toros de Basán, no se está refiriendo a seres humanos, sino que se está refiriendo a una generación de demonios. Se refiere a un género espiritual del más alto nivel. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la quitó de en medio al clavarla en la cruz. Y el diablo creía: voy a acabar con Jesucristo. Pero él creía que esa era la victoria de él, pero mentira.
Porque cuando Jesucristo ya estaba muriendo, cuando dijo todo está cumplido, ahí el diablo se dio cuenta, porque dice, también despojó a los principados, a las autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. El diablo pensó, hice sufrir, lo hice aguantar, lo hice padecer, pero Jesucristo, en medio de su angustia, como se sentía, él sabía, aunque tenga esta angustia, aunque tengo este dolor, dice la Biblia en Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, dando a entender el maestro que el dolor que él estaba sintiendo valía la pena, porque iba a arrebatarle las almas que el diablo tenía en su poder y que no permitía que el hombre se acercara a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces Juan dice que lo vio glorificado. Es ascendido al cielo en su visión. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice que ve un libro en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que clamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Alabanzas a Dios. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado de abrir el libro. Hermanos, se dice algunos que ese libro eran las escrituras de nosotros, las escrituras de la salvación. Era el pacto de la salvación, pero no había ninguno, hermano, que fuera digno de ni siquiera de mirar ese libro que compraba la salvación, el sello de nuestra salvación. Y Juan empezó a llorar como que no había esperanza, pero le dice un ángel: no tengas temor, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que empezó a mirar, he aquí un cordero como inmolado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese cordero que había sido sacrificado ya no estaba como un cordero, ahora era un león. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano amado, usted y yo tenemos al león. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos la esperanza de salvación, porque la esperanza de salvación usted no la pudo comprar. Usted no tenía con qué comprarla, usted no tenía con qué pagarla. Jesucristo la compró. Dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Porque a mí mucha gente me ha dicho: oiga, pero es que ¿cómo voy a dejar la religión de mis papás? Si mi mamá, mi papá me criaron. Y la Biblia dice: nuestros padres nos educaron según mejor le parecía a ellos. Pero ellos tampoco conocieron al Cristo que usted y yo conocemos ahora. Por eso, hermano, ellos nos dicen, y heredamos de nuestros padres nuestra vana manera de vivir. Pero ahora hemos sido comprados. No con oro o plata, cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, previamente destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo para salvación y beneficio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, hermano querido, que vale la pena renunciar a mis creencias viejas, a mi vida pasada, a mi pecado, en oculto o en público, desea que yo lo haga. Vale la pena negarse. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, no es una cruz distinta. Jesús cargó la cruz suya y le dice a usted: cargue usted la mía. La mía es liviana. Llevad mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero por eso es que muchos no han hallado descanso para sus almas, porque se han cohibido y no se han soltado a entregarse de corazón por completo a lo que usted ya sabe que es el camino de salvación. Porque estoy seguro que en este lugar todos los que están aquí saben cuál es el camino, pero hay algunos que les ha costado seguirlo porque se están amarrando a sí mismos y no quieren dar un paso para avanzar. Y mientras usted frene eso que usted ya sabe que Dios quiere que haga, usted no va a tener paz ni sosiego, sino que va a estar queriendo, anhelando cosas. Ay, yo quisiera. Eso que sienten a los evangélicos. Yo quisiera ser como usted, yo quisiera vivir como usted, yo quisiera caminar como usted, yo quisiera sentir lo que ustedes sienten. Déjeme decirle que también es para usted, pero avance. Porque Cristo ya hizo todo. Cristo ya hizo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, hermano, Cristo fue despreciado y se sintió abandonado, el completamente abandono, hermano. Y sabe que cuando lo hacía, el dolor, la angustia, dice la palabra de Dios que Él pensaba en usted. Me duele, tengo ese sufrimiento, pero es que yo sé que dentro de tantos años va a haber una pequeña congregación en el Prodigio, un lugar. Allá va a haber una mujer llorando, clamando, adorando. Allá va a haber un hombre que era drogadicto, marihuanero, borracho. O va a haber una mujer religiosa que seguía al Dios equivocado, pero allá me va a conocer a mí. Y esta muerte va a valer la pena por esa persona. Esas dificultades que tiene, yo le voy a dar esa paz que necesita. Vale la pena. Vale la pena morir por este pueblo. Por eso la palabra de Dios dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Hermanos, somos el pueblo que Él creó para Él. Y quiero concluir con esto. El hombre fue tomado de la costilla, la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Al hombre le sacaron una costilla para formar a su esposa. Cristo fue sacado de su costado, la iglesia. La iglesia fue sacada del costado de Cristo. Cuando el hombre le clavó la lanza en su costado, salió sangre y agua. Esa sangre y agua representa la limpieza de la sangre de Cristo cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo. Esa sangre lo cubre a usted. Sus pecados pasados, presentes y sus errores futuros son limpiados con esa sangre. Pero tiene que haber alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: oh, tú eres mi Cordero y mi salvación. Póngase en sus pies. Si alguno de los que está aquí, de los que no son bautizados, quiere recibir al Señor Jesús y quiere decirle al Maestro: sabe que yo ya entendí el mensaje y yo lo necesito a usted. Si alguno quiere venir aquí, puede venir aquí porque vamos a hacer una oración. Alabado sea su nombre. Alabanzas a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, alabanzas a ti, Señor Jesús. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió
un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Aleluya.